Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a comenzar con la palabra de Dios. Ya adoramos, ya exaltamos el nombre de Dios. Y gracias a Dios porque nos permitió estar en su casa, adorándole, exaltándole, viniendo a darle honor, honra y gloria a nuestro Dios. Amén. Yo sé que quisiéramos que estuvieran muchos aquí, pero como lo hemos platicado, es una lucha constante, ¿no? Si los que estamos dentro de la casa de Dios nos cuesta, muchas veces no queremos buscar a Dios, imagínate los que van empezando. Entonces es preocupante y es doloroso ver que la mayoría de la gente pues no quiere buscar a Dios con todo su corazón, ¿no? Que tenemos otras prioridades, tenemos otros anhelos más que estar en la casa de Dios. Y yo la verdad en estos días pues me puse un poco melancólico, ¿no? Porque tú tratas de esforzarte en hacer las cosas para Dios y muchas veces a lo mejor la gente no responde como quisieras que respondiera, ¿no? Yo me acuerdo que antes hacías una campaña evangelística, les decías que iba a haber comida y se llenaba la iglesia. Hoy ni aunque les ofrezcas comida, nada, no quieren nada. Están cerrados, totalmente cerrados. El catolicismo está creciendo de una manera pues rápida. ¿Por qué? Por estos maestros como el padre Luis Toro, todos ellos que están despertando a su iglesia, a su engaño, a su forma de interpretar la escritura. Pero la iglesia católica está despertando, en cierto modo está despertando, ¿no? Y ya no quieren conocer nada de Dios, ya no quieren saber, para ellos están en lo correcto y nosotros estamos en lo incorrecto. La gracia de Dios se ha desbaratado de una manera feo porque hemos entendido el concepto de la gracia equivocadamente. Aún dentro del cristianismo decimos que la gracia de Dios, ¿para qué es? Muchos de nosotros hemos dicho que la gracia apenas se reveló en el Nuevo Testamento. Y ahorita vamos a estudiar con calma que la gracia de Dios siempre estuvo desde un principio. El apóstol Pablo nos dijo muchas veces a través de Romanos, Efesios, Gálatas, cada una de las cartas que él pudo escribir, que la gracia ya estaba manifestada desde un principio. Amén. Nosotros como cristianos tenemos el concepto equivocado, vuelvo a repetírtelo, de lo que realmente la gracia de Dios significa en nuestras vidas. Amén. Y decimos que porque estamos bajo la gracia no tengo que cumplir ¿qué? Con los principios que Dios estableció. No te estoy hablando de sacrificios, no te estoy hablando acerca de qué sacrificio tienes que hacer a las 3, 4 de la tarde. No, te estoy hablando de los principios que Dios estableció en Éxodo capítulo 20, versículo 1, en adelante. Dios empieza a establecer mandamientos, principios que ya los conocemos, principios que los primeros 5 son para Dios y los siguientes 5 mandamientos son para tu prójimo. Los primeros 5 mandamientos glorificas y obedeces a Dios con ellos. Por eso Jesús cuando dijo que los mandamientos de Dios se habían resumido en 2, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus ¿qué? Con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos, dijo Jesús, se resume toda la ley. No es que se quitan o que nada más dice se resume. ¿Por qué? Vuelvo a repetírtelo. Si tú lees Éxodo capítulo 20, te vas a dar cuenta que los primeros 5 mandamientos son para glorificar a Dios. Demuestras que le amas a Dios cuando tú obedeces los primeros 5 mandamientos. Cuando tú empiezas a obedecer el 6º, desde el 5º en adelante hasta el 10, eso se refiere hacia tu prójimo. No robarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre. Y ahorita vamos a ver que la ley, las instrucciones, los principios de Dios tienen mucho que ver con la gracia de Dios. Amén. Más bien deberíamos de decir, porque estoy bajo la gracia, cumplo los principios de Dios.
Vamos a Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. Vamos a ver qué dice la Escritura. Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Pongamos atención en el versículo 12. Dice: y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. El versículo 11 dice algo muy importante: pues la gracia de Dios ya ha sido ¿qué? Revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y en unas versiones dice: y nos instruye o nos manda a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos de este mundo. La misma gracia nos está diciendo, nos está instruyendo que nos apartemos de los placeres de este mundo. Eso es la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios se nos fue manifestada para salvación, su propósito principal fue para instruirnos en la revelación de Dios y para apartarnos del mal. Ese es el propósito de la gracia de Dios. No es que porque estoy bajo la gracia yo puedo pecar y hacer lo que yo quiera. No, porque el apóstol Pablo le está diciendo a Tito: la gracia de Dios ya nos ha sido revelada. Ya estaba desde un principio, pero el Hijo de Dios vino a hacerla más visible. El Hijo de Dios vino a hacerla más visible, lo está diciendo el apóstol Pablo. Por lo tanto, la gracia de Dios dice que nos instruye a que nos apartemos de esta vida mundana, de los placeres de este mundo. ¿Qué es lo que le causa placer a mi carne? El chisme, ¿no? Es uno de los placeres muy ricos para la carne. La idolatría, la mentira, el engaño, la envidia, son placeres que a esta carne le gustan. Vivir una vida descontrolada, desenfrenada, hacer lo que yo quiera. ¿Qué es lo que se deleita a la gente de allá afuera en el mundo? Los placeres de allá afuera, ¿cuáles son? Hechicería, borrachera, vivir en adulterio, estar fornicando un día, otro y otro y otro. Esos son los placeres de este mundo. Desear lo que los demás tienen. ¿Sabes que muchas veces Dios va a permitir que los demás deseen lo que tú tienes? No solamente lo material. Va a haber gente que va a desear a la persona que estuvo contigo en su momento. Te va a desear a ti, va a desear a tu esposa, va a desear a tus hijos. Porque la envidia no solamente se encuentra en lo material. La gente lo que menos quiere es verte feliz. Y eso les causa placer. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Tito que la gracia de Dios, ¿sí?, te enseña y te instruya a que te apartes de ese camino. Amén. Ese es el objetivo principal de la gracia. La gracia de Dios nos instruye para apartarnos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos, de todo lo que a la carne le cause placer. Ahora te puedo hacer una pregunta: ¿por qué el apóstol Pablo le dice esto a Tito? El apóstol Pablo se lo está diciendo a Tito, a alguien que ya está preparado, que lo enseñe a la casa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hubo un conflicto más o menos medio pesado en 1 de Corintios,
cuando el hijo tenía la mujer del padre. No sé si se recuerdan ese pasaje. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? A tal lo entregó ¿a quién? A Satanás. Porque dentro de la casa de Dios estaba entrando la vida de allá afuera, los placeres del mundo. Querían vivir como los del mundo estaban viviendo. Y hoy en día en la casa de Dios se está permitiendo tantas cosas. ¿Por qué? Porque dicen, estoy bajo la gracia, una gracia mal entendida. Y no entienden el concepto de lo que es la gracia. Y como no entienden el concepto de qué es la gracia, qué significa la gracia y por qué tenemos la gracia de Dios, están permitiendo y están solapando el pecado dentro de la casa de Dios. No importa, déjalo que se case con quien quiera mientras venga a la iglesia. Déjalo que ande con uno del mundo. A rato ella lo va a convertir o él lo va a convertir. Déjalo. Y lo peor es que son ministros. Sabes que dentro de la casa de Dios, muchas veces en el altar donde tocan los músicos, no están consagrados para Dios. Los jóvenes están buscando a las personas ideales fuera de la casa de Dios, porque dentro de la casa de Dios no les gustan. Porque son muy aburridas, porque son muy santurronas. Eso es lo que está pasando dentro de la casa de Dios. Los ministros de alabanza están buscando allá afuera. ¿Sabes qué están buscando? No están buscando una pareja, una esposa. Están buscando placer. Porque si ellos buscaran una esposa, sabrían que dentro de la casa de Dios pueden hallar una buena esposa. O viceversa. Ellos pueden o ellas pueden saber que dentro de la casa de Dios pueden encontrar a la persona correcta. ¿Por qué tienen que buscar en el mundo? Porque buscan placer. Porque quieren experimentar lo que allá afuera se está viviendo. Y no valoran lo que ellos son. Lo que Dios les dio a ellos. Hay hijos que crecieron en el evangelio, ¿sí? Hijos de hermanos, de pastores, ministros que crecieron en el evangelio y no conocieron el placer del mundo. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Conocer eso. Por eso buscan a personas de allá afuera. ¿Y saben cuál es la justificación? Ay, si caigo, yo me acerco delante del trono de Dios porque Él es el que me perdona. Porque estoy bajo la gracia. Y ellos piensan que pueden pecar todas las veces que ellos quieran sin tener ninguna consecuencia. Sin saber que todo lo que tú haces tiene una consecuencia. Así estés bajo la gracia de Dios. Vamos a Judas capítulo 1 versículo 4. Pablo le dice esto a Tito porque dentro del pueblo de Dios muchos se iban a justificar diciendo estoy bajo la gracia, no tengo nada que responder. ¿Qué dice Judas capítulo 1 versículo 4? Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida ¿qué? Inmoral. La condena de tales personas fue escrita desde hace mucho tiempo, pues ha negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Fíjate lo que estaba diciendo Judas. Les digo esto porque en sus iglesias, dentro de sus congregaciones, va a haber gente que les diga que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida de libertinaje.
Tú disfruta, tú vive. Mientras te acerques a tiempo a Dios y te puedas arrepentir, no pasa nada. Ese es el concepto que tienen de la gracia de Dios. Por eso muchas veces a nosotros nos llaman religiosos, judaizantes. Porque les decimos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y no puedes quebrantar ninguno de los principios que Dios estableció, hablándote de los principios morales. Yo no te estoy hablando de los principios del sistema sacrificial, no, principios morales. Porque es donde tu carne se deleita. Si la Biblia te dice que no robes, ¿por qué robas? Si la Biblia te está diciendo que no mientas, ¿por qué mientes? Si la Biblia te está diciendo que no desees lo de tu prójimo, ¿por qué lo deseas? ¿Por qué deseas a su esposa? ¿Por qué deseas a sus hijos? ¿Por qué deseas su trabajo? ¿Por qué deseas incluso su ministerio? ¿Por qué? ¿Por qué si la Biblia te lo está diciendo que no es correcto? Porque entendemos, vuelvo a repetirte, que entendemos mal lo que es estar bajo la gracia de Dios. Aquel que te enseña a que no guarde los principios de Dios, te está enseñando a que lleves una vida inmoral. ¿Sí? Aquel que te dice que no estás bajo la ley y estás bajo la gracia, en pocas palabras te está diciendo que tú puedes llevar una vida inmoral. Porque no entendemos el concepto, vuelvo a repetirte, lo de la gracia. La gracia de Dios va de la mano con los principios de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios va de la mano con los principios de Dios. Y ahorita te lo voy a demostrar, lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 20 al 21, para aquellos que dicen que están bajo la gracia. Dice en el versículo 20, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Ese es el versículo 20. Versículo 21 dice: entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesús nuestro Señor. Ahora, la ley de Dios fue entregada ¿para qué? Para que toda la gente se diera cuenta la magnitud de su pecado. ¿Cómo ibas a saber que era pecado? Es cierto que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, sabían lo que era bueno y lo malo, pero ¿cómo sabían la magnitud del pecado que ellos habían cometido? ¿Había ley? ¿Había instrucción? Claro que sí, había instrucciones en el jardín del Edén. ¿Creen que Dios nada más se la pasaba platicando con Adán y con Eva en el Edén de las mariposas, de cuántos animales habían, que si hacía crecer el árbol o no lo hacía crecer? No. Dios le dio instrucciones, aún incluso dentro del jardín del Edén. Dios les estaba enseñando principios. ¿Cómo es que sabía Abel el sacrificio que le iba a agradar a Dios? ¿Cómo lo sabía? Porque Dios ya les había enseñado que a través de la sangre el sacrificio purificaba el pecado. Ahora dice, mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia. El apóstol Pablo está hablando del pasado. Mientras más pecaba la gente, dice que más abundaba la gracia. La gracia de Dios, vuelvo a repetirte, lo estuvo desde un principio.
Estuvo cuando David pecó con Betsabé, ahí estuvo la gracia de Dios. ¿Porque murió David? No murió David. ¿Tuvo consecuencia? Claro que tuvo consecuencia. Pero no murió David. Porque aquellos que dicen o enseñan, es que si tú vives bajo la ley y no cumples un mandamiento, caes muerto. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Si la mayoría de los profetas y de los reyes pecaron. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Obstinación. El pecado de obstinación, idolatría, el querer hacer las cosas a tu manera. ¿Cuál fue el pecado de Elías? ¿Cuál fue el pecado de Elías? O su error, su falla. Pues tenerle miedo a una mujer y esconderse. Samuel. Todos pecaron. No a gran escala, pero todos pecaron. ¿Sus hijos sirvieron de Samuel? Solo por el pecado de sus hijos. Lo mismo que hizo Elí, el sacerdote Elí. No lo enseñaba el pastor. ¿Quién era impuro de labios? Isaías. Y dime, ¿no Dios lo usó? ¿Acaso ahí no se refleja la gracia de Dios? Claro que sí, la gracia de Dios siempre ha estado. Pero nosotros lo hemos entendido mal el concepto. La ley de Dios nos muestra la magnitud de nuestro pecado. Nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo, pero la ley nos muestra la magnitud de cada pecado que cometemos. ¿Sí? ¿Hay niveles de pecado? ¿Para Dios todo es pecado? ¿Tendrá la misma consecuencia una mentira que un asesinato? ¿Sí? ¿En el mundo terrenal tendrá la misma magnitud? No, porque tú mientes no pasa nada, pero tú asesinas y te meten a la cárcel. ¿Cierto o no? Pero delante de Dios, si tú te arrepientes, Dios te perdona. ¿Una mentira o un asesinato? Porque es como la historia que les dije del que estaba al lado de Jesús. Le preguntan, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste milagros, maravillas? ¿Fuiste discípulo del maestro? No. ¿Fuiste un gran hombre de Dios allá en la tierra? No. ¿Qué eras? Un asesino, un ladrón. ¿Y qué haces aquí? Es que yo creí y le dije al que estaba al lado mío que se acordara de mí cuando estuviera en su reino. Y aquí estoy. Imagínate ese gran día cuando el Hijo de Dios venga con todo su esplendor y levante a aquel hombre, que resucite a aquel hombre para juicio, al que estuvo al lado de él, al que le dijo, me arrepiento, yo creo que eres el Hijo de Dios, y que lo levante, lo resucite y le diga, entra en el gozo de tu Señor. Amén, gloria a Dios. Y aquellos que dicen, yo era el apóstol tal, el profeta tal, 25 años de ministerio profético, y que le diga al Señor, ¿quién eres? Soy el profeta tal, el que hizo tantas iglesias, el que ungió, levantó, ministró, profetizó, el que hizo milagros, señales y maravillas. Y que le diga al Señor, ¿quién? Apártate de mí, hacedor de maldad. Y lo hemos estudiado, que es un hacedor de maldad. Apártate de mí, tú que quebrantaste mis mandamientos, mis principios, mis estatutos.
porque muchos en aquel tiempo le dirán al Señor: yo hice milagros, maravillas, evangelicé, hice obras de teatro, hice tantas cosas, pero no guardé tus mandamientos, no guardé ninguno de tus principios. ¿Qué sentirás cuando el Señor te cierre la puerta delante de ti? ¿Sentiremos feo? Claro que sí. Por no entender el concepto de lo que es la gracia de Dios. Luego nos dice el apóstol Pablo en el siguiente versículo 21, que Dios nos pone, que la gracia de Dios nos pone en la relación correcta con Dios. Versículo 21 dice: entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús, nuestro Señor. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Eso como nos da como resultado la vida eterna, lo que nos lleva a lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Porque si tú estás en una relación correcta, es porque tú conoces a esa persona. Primera de Juan 2, 3 al 6 vamos a leer: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos ¿qué? Sus mandamientos. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Versículo 5 dice: pero los que obedecen la palabra de Dios muestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús, como el Hijo de Dios vivió. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Si dice el apóstol Pablo que la gracia de Dios nos pone en la dirección, en la relación correcta con Dios, entonces ¿qué pasa cuando tú tienes una buena relación con tu esposa, con tus hijos? Tú conoces a tu esposa o viceversa, tu esposa te conoce a ti, porque estás en la relación correcta. Y como estás en la relación correcta, tú sabes lo que a ella le molesta y tú sabes lo que a él le molesta. Tú sabes las instrucciones que te puede dar tu esposa o viceversa, tú sabes las instrucciones que tu esposo te quiere dar. Cuando tú tienes una buena relación con tus hijos saben las instrucciones que tú tienes en tu casa. Así es con Dios. Cuando la maravillosa gracia de Dios nos pone en la relación correcta con Dios, dice el apóstol Juan que conocemos a Dios cuando guardamos sus mandamientos y sus principios. Es muy fuerte, pero dice aquel que afirma y dice: yo conozco a Dios, pero no obedece ninguno de sus mandamientos, dice que es un mentiroso. Imagínate lo peligroso que es decir: yo conozco a Dios, pero que no guardas ninguno de sus principios. Que en tu ministerio hay mentira, en tu ministerio hay avaricia, no te mueves por lo que el Señor te da, sino te mueves por lo que el pueblo te quiera dar. En tu ministerio se mueve el tráfico de ovejas, robándote a las ovejas de los demás, a base de mentira, a base de engaño. Entonces no conoces a Dios.
aquel que te pueda profetizar y decirte que en un año vas a ser rico, millonario, tendrás una casa extraordinaria, vivirás en una mansión lujosa, si no se cumple es un mentiroso. Aquel que ora por tus hijos y le dice, tendrás una unción apostólica y serás bendecido en las naciones, pero no se cumple y tu hijo está en el mundo, es un mentiroso. Porque no conoce a Dios. Pero dice el versículo 5, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto le aman. El Señor Jesús, imagínate el Señor Jesús frente a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Cómo se sentía Pedro al ver al maestro cara a cara después de que le haya fallado, después de que lo negó? ¿Qué habrá sentido Pedro en ese momento? ¿O qué sentirías tú? Yo, si aún a mi maestro me da pena verlo a la cara después de mi error. Imagínate al Hijo de Dios que ahorita se parara enfrente de mí y me dijera, Víctor, ¿me amas? No sabría qué decirle, porque en mi corazón yo sé que le amo, pero tal vez pueda fallar. No a lo mejor en el mismo pecado, pero yo sé que día con día cometo errores que hacen que le falle a mi maestro, al Hijo de Dios. Imagínate Pedro recién salidito de su pecado y le dice al Señor, ¿me amas? Y Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, cuídalos, vela por ellos. Hasta que en la tercera vez se avergüenza y le dice, Señor, tú lo sabes. El Señor, ¿qué estaba esperando? Que él reconociera que se había equivocado. Que el Evangelio no se basa por emociones, sino se basa en obediencia a Dios. Por eso nos está diciendo el apóstol Juan, si tú obedeces la palabra de Dios, demuestras verdaderamente que le amas, que le amas. No se basa en palabras, en emociones, el decir, hoy sí siento la presencia de Dios, hoy sí te amo, Señor, y mañana lo estás negando. Mañana tu fe se encontró desanimada. Mañana no le crees a Dios porque dices, estuvo muy tranquilo, Señor. ¿Qué pasa? Mañana ya te estás peleando con tu esposa, con tus hijos. Esto es vivir bajo la gracia. Estar en la relación correcta con Dios. Porque estoy bajo la gracia, vivo los principios de Dios. Y lo interesante es que el versículo 12 de Tito termina diciendo, debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Tito le da una gran enseñanza, Pablo le da una gran enseñanza a Tito y le dice que la gracia de Dios nos va a enseñar a apartarnos de las cosas mundanas y de los deleites de este mundo. Y termina el versículo 12 diciendo, vivan una vida, no sé en Reina Valera cómo dice, justa, sabia y piadosamente, algo así. Tito
2:12, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bueno, en la Nueva Traducción Viviente dice que vivamos una vida con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Y hace unas semanas vimos el concepto de lo que era sabiduría. Alguien que se acuerde, que diga qué era sabiduría. Ver la vida como Dios la ve. Ver la vida como Dios la ve. Hablamos de 3 principios: Jotma, Binah y Dat. ¿Sí? Ver la vida como Dios la ve, eso es tener sabiduría de parte de Dios. ¿Sí? Entendimiento es aprender a separar lo bueno de lo malo y tomar decisiones correctas. Y por último, conocimiento es tener ¿qué? La revelación y la inspiración de Dios. Y eso viene cuando tú y yo buscamos la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Con esto termino. Un discípulo de Jesús siempre debe de llevar 2 principios. 2 principios, no porque lo diga yo, sino porque lo diga el apóstol Juan. Vamos a Apocalipsis 14, versículo 12. 2 principios. Para aquellos que dicen que nos vamos a ir en el arrebatamiento y no vamos a pasar tribulaciones, bueno, el apóstol Juan dice algo muy diferente en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice: esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Estos 2 principios son los que te van a llevar a la victoria. ¿Sí? Que soportes la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en el Hijo de Dios. No solamente el Evangelio es de fe, sino es de obediencia a los principios de Dios. Porque muchas veces hemos enseñado que todo es por fe. ¿Todo es por fe? ¿Todo es por fe? Vivimos por fe. Pero no todo es fe. También es obediencia. ¿Sí? Porque enseñamos principios como, por ejemplo, trae tu diezmo y tu ofrenda. ¿Y cómo lo enseñamos? ¿Es un acto de qué? De obediencia. Pero eso sí lo enseñamos. Y si tú dices que no estás bajo la ley, entonces ¿por qué lo haces? Si eso viene en la ley. ¿Verdad que a veces tomamos la palabra de Dios como un buffet, lo que nos conviene y lo que no? Y la ley lo hemos malinterpretado porque es una mala traducción. Lo hemos estudiado muchas veces, que la palabra ley o Torah es la palabra yará, que quiere decir instrucción. Son instrucciones de Dios. Instrucciones, es como un manual. Si tú no lees el manual de la pantalla, tú la vas a quemar, no vas a saber ni siquiera cómo usarla. ¿Y cómo la vas a ver? ¿Cómo la vas a disfrutar si ni siquiera leíste las instrucciones para poder disfrutarla? Tú quieres usarla a la base, a lo que tú piensas que es o tú conoces que es. Pero si tú estudias el manual, vas a entender cada una de las aplicaciones que tiene esa pantalla y vas a disfrutar mucho más de lo que tú tienes en tu conocimiento. Lo mismo es en la palabra de Dios. Cuando tú la estudies como una instrucción, ¿sí?, vas a ver lo maravilloso y las grandes promesas y aplicaciones que Dios tiene para tu vida.
y va más allá de nuestro concepto, de lo que nosotros entendemos. Amén. Así que la gracia de Dios va junto de la mano con la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa y pedirle que el Señor revele su gracia para con cada uno de nosotros. Amén.